Abogados, ¿cuándo se dieron cuenta de que estaban defendiendo a un monstruo? Historia 1. Defendí a un empresario acusado de fraude contable. Al principio pensé que era un caso típico. Balances maquillados, evasión fiscal, pero mientras investigaba, encontré correos internos donde se burlaba de sus empleados que habían perdido sus ahorros en el fondo de pensiones que él mismo manipuló. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros y me dijo: «Los tontos no merecen dinero». Me quedé helado. No era solo un cliente culpable. Era alguien que disfrutaba destruyendo vidas. Ganamos el caso por un tecnicismo. Pero esa noche entendí que había ayudado a un monstruo a seguir libre. Historia 2. Una vez defendí a un médico acusado de mala praxis. Él insistía en que todo era una conspiración en su contra, que sus pacientes exageraban. Luego descubrí registros ocultos, tratamientos experimentales que aplicaba sin consentimiento, fotos de pacientes guardadas como trofeos, incluso mensajes donde decía que probar cosas nuevas era más importante que la vida de la gente. Durante el juicio, yo aún no podía revelar lo que había hallado, pero mientras él sonreía en la sala, supe que estaba defendiendo a alguien que veía a los enfermos como simples conejillos de indias. Historia 3. Me asignaron defender a un hombre acusado de violencia doméstica. Mi trabajo era simple: demostrar inconsistencias en el testimonio de su esposa, pero en una reunión privada, él se jactó de cómo sabía pegar sin dejar marcas, y me contó con orgullo detalles de sus métodos. No buscaba justicia. Quería reconocimiento. Apreté los dientes y seguí con la defensa porque era mi deber. Pero cada palabra que pronunciaba en su favor me hacía sentir cómplice de su crueldad. Ese fue el día en que comprendí lo que significa estar en el lado equivocado de la verdad. Historia 4. Defendí a un joven acusado de incendiar un almacén. Al inicio parecía un caso de negligencia, pero mientras revisaba pruebas, me mostró videos en su celular, él mismo grabándose mientras prendía fuego y riéndose mientras las llamas consumían todo. Dijo que lo hacía porque la gente necesita perderlo todo para valorar la vida. Sentí un nudo en el estómago. Presenté lo mínimo para cumplir con mi obligación legal, pero internamente ya no veía a un cliente, sino a alguien que disfrutaba del caos y la destrucción. Historia 5. Una de las peores experiencias fue defender a un padre en un caso de custodia. Él alegaba ser la víctima de una expareja vengativa. Durante semanas construimos esa narrativa, pero un día, por error, recibí un audio que él mismo había grabado. Insultos, amenazas y finalmente los gritos aterrados de su hija. Lo confronté y solo respondió: «Los niños necesitan disciplina». Sentí que mi estómago se volteaba. Continuar con su defensa fue una tortura moral. Ahí me di cuenta de que, más allá de ganar o perder, estaba sosteniendo la fachada de un verdadero monstruo. Historia 6. Me tocó defender a un político acusado de corrupción. Al inicio pensé que todo era un circo mediático, una típica persecución partidista. Pero mientras revisaba documentos internos, encontré transferencias millonarias a paraísos fiscales con nombres de testaferros que incluían a familiares menores de edad. Cuando le pregunté cómo justificaba eso, me respondió con una sonrisa: «El poder es para usarlo antes de que te lo quiten». Entendí que no solo era corrupto, sino que veía a todos como piezas desechables. Aunque logré retrasar el proceso, su mirada fría me dejó claro que estaba frente a alguien sin escrúpulos. Historia 7. Defendí a un joven acusado de acoso escolar. Pensé que sería un caso de exageraciones adolescentes, hasta que revisé su historial en redes sociales. Había montones de videos de él y sus amigos torturando animales, subidos con comentarios como «entrenamiento antes de pasar a cosas mayores». Cuando lo confronté, se rió y dijo: «Los débiles existen para que los fuertes se diviertan». En ese momento, el acoso dejó de parecerme una travesura juvenil. Estaba defendiendo a alguien con un claro perfil sádico. Sentí un escalofrío al pensar en lo que haría en el futuro. Historia 8. Una vez me tocó defender a un sacerdote acusado de abuso. Todo el caso parecía lleno de lagunas, y pensé que podría ser un montaje para dañar su reputación. Pero en la preparación del juicio, vi un patrón. Las víctimas eran siempre niños de familias humildes, que jamás podrían costear un abogado. Lo más perturbador fue cuando me dijo: «Dios me perdona, así que la ley no importa». No estaba arrepentido ni un segundo. Al contrario, justificaba todo con su fe. Esa defensa fue el momento más oscuro de mi carrera, porque su monstruosidad se camuflaba bajo una sotana. Historia 9. Defendí a una mujer acusada de intento de asesinato contra su pareja. Ella aseguraba ser víctima de maltrato y me convenció al principio. Pero después encontré mensajes de voz donde planeaba con su amante cómo envenenar lentamente a su marido para quedarse con la herencia. El tono de su voz era de burla,
como si fuera un juego macabro. En el juicio trató de llorar frente al juez, pero yo ya sabía la verdad. Fue la primera vez que tuve que mirar a una clienta y reconocer que estaba frente a alguien capaz de todo por dinero. Historia 10. Una de las peores experiencias fue con un empresario que contrató sicarios para intimidar a competidores. Oficialmente, yo debía defenderlo por un simple cargo de amenazas, pero mientras preparaba la defensa, él me contó abiertamente cómo había mandado desaparecer a un par de personas. Lo dijo con tanta calma, como si hablara de cambiar de auto. Nunca había sentido tanta repulsión. Ahí comprendí que no estaba frente a un cliente, sino frente a un verdadero depredador humano. Cada palabra que pronuncié en su defensa me pesó como una losa en la conciencia. Historia once. Defendía a un empresario acusado de tráfico de influencias. Su imagen pública era la de un benefactor que donaba a hospitales y escuelas, pero en la preparación del caso descubrí contratos arreglados y mensajes donde se reía de los niños enfermos a los que supuestamente ayudaba. Las donaciones son solo inversión en marketing, me dijo sin pestañear. Ganamos parcialmente el juicio, pero al salir del tribunal sentí que había vestido de legalidad a alguien que lucraba con la miseria ajena. Historia 12. Me asignaron un caso de un joven acusado de ciberacoso. Al inicio parecía una típica historia de bromas en Internet, hasta que accedí a su historial. Había creado foros dedicados a manipular adolescentes vulnerables, empujándolos a autolesionarse mientras él los alentaba anónimamente. Cuando le pregunté por qué, respondió con frialdad. Es divertido ver quién resiste y quién no. La piel se me erizó. En ese momento entendí que no defendía a un chico inmaduro, sino a un depredador que jugaba con la vida de otros como si fueran fichas en un tablero. Historia 13. Una vez tuve como clienta a una mujer acusada de falsificación de documentos para obtener herencias. Pensé que era un caso típico de fraude familiar, pero durante una conversación privada me confesó que había manipulado a su propia madre senil para firmar papeles, dejándola sin acceso a su propia casa. Lo dijo con orgullo, como si fuera un logro de inteligencia. El frío con el que relataba cómo había dejado a su madre en un asilo barato me hizo comprender que estaba defendiendo a alguien sin un gramo de humanidad. Historia 14. Defendí a un militar retirado acusado de tortura durante un conflicto. Alegaba ser inocente, víctima de falsas acusaciones, pero en la revisión de pruebas encontré fotografías en las que él aparecía sonriendo junto a prisioneros maltratados, casi como trofeos de guerra. Cuando lo confronté me dijo, «No entiendes, era un trabajo, y además lo disfrutaba». Esa confesión quedó grabada en mi mente. Aún cumpliendo con mi rol como abogado, supe que lo que estaba protegiendo no era un hombre de honor, sino a un monstruo que se escudaba en el uniforme. Historia 15. Uno de los casos más perturbadores fue defender a un profesor acusado de abuso de poder contra sus estudiantes. Él insistía en que todo era un malentendido. Sin embargo, recibí un cuaderno incautado donde anotaba meticulosamente cada manipulación emocional y psicológica que aplicaba en clase. Lo llamaba su manual de control, con frases como «quebrarlos antes de moldearlos» y «el miedo es el mejor método de enseñanza». Lo leí con las manos temblorosas. Aquel día supe que no solo defendía a un hombre acusado de un delito, defendía a un arquitecto del terror en las aulas. Historia 16. Defendía a un hombre acusado de trata de personas. Al principio, pensé que era un caso débil armado por la fiscalía, pero en las pruebas encontré conversaciones de WhatsApp donde negociaba chicas como si fueran mercancía, con frases como «Esta ya no sirve, mándame otra más joven». Cuando lo confronté, me dijo sin inmutarse, «Solo estoy cubriendo una necesidad del mercado». Esa frialdad me dejó claro que no solo era culpable, sino que no veía nada malo en lo que hacía. Historia 17. Una vez defendí a una empresaria acusada de explotación laboral. Ella alegaba que todo era mentira de empleados resentidos, pero un ex empleado me entregó fotos de dormitorios hacinados y mensajes donde ella ordenaba quitar pasaportes para que nadie pudiera escapar. En una reunión privada me confesó, «Si no los trato así, me quiebran los números». La forma en que justificaba la esclavitud moderna como simple contabilidad me hizo comprender que estaba protegiendo a alguien que nunca debió tener poder sobre otros. Historia 18. Me tocó representar a un joven acusado de robo con violencia. En el juicio lo pintamos como un chico desesperado por circunstancias de pobreza, pero al revisar sus redes sociales, vi videos en los que se reía golpeando ancianos y escribía, «Cazar viejos es lo máximo». No robaba por necesidad. Lo hacía por diversión. En el tribunal fingió lágrimas. Pero yo ya había visto el verdadero rostro, el de alguien que disfrutaba del dolor ajeno como espectáculo. Historia 19.
Defendí a un banquero imputado por estafa masiva. Lo presenté como víctima de un sistema bancario defectuoso, pero en una cena con él, ya confiado, me dijo: arruinar jubilados es lo más fácil, no leen nada y creen en todo. Después brindó con vino caro, riéndose de las familias que habían perdido su casa. Ese día me di cuenta de que había dado voz legal a alguien que se alimentaba del sufrimiento de quienes menos podían defenderse. Historia 20. Uno de mis casos más perturbadores fue con una madre acusada de negligencia. Al principio pensé que era otra exageración de servicios sociales, pero al investigar, descubrí que dejaba a sus hijos encerrados durante días para poder salir de fiesta, alimentándolos solo con fideos instantáneos. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me contestó: los niños se crían solos. Yo no voy a sacrificar mi vida por ellos. Ese momento me destrozó. Comprendí que no defendía a una mujer incomprendida, sino a alguien incapaz de sentir amor por sus propios hijos. Historia 21. Defendí a un artista famoso acusado de agresión. Su equipo de relaciones públicas lo pintaba como un genio incomprendido, víctima de la envidia, pero en el despacho me mostró videos privados donde humillaba a sus asistentes, lanzándoles objetos y riéndose de su miedo. Cuando le dije que aquello podía hundirlo, respondió: ellos saben a lo que se meten. Yo soy intocable. Esa frase me quedó grabada. No estaba frente a un cliente inocente, estaba frente a un monstruo que creía que la fama era licencia para la crueldad. Historia 22. Tuve que defender a un anciano acusado de estafas telefónicas. Parecía un caso absurdo, un hombre mayor engañando a cientos de personas por teléfono. Pero cuando lo visité en prisión preventiva, me habló con una calma aterradora sobre cómo elegía víctimas fáciles: viudas, jubilados, inmigrantes. Tenía un cuaderno con perfiles detallados y frases como: los que lloran son los mejores. Ganamos tiempo en el proceso, pero me quedó claro que estaba ayudando a alguien que se alimentaba del dolor de los más vulnerables. Historia 23. Representé a un médico forense acusado de falsificar informes. Al principio creí que era un tecnicismo burocrático, pero descubrí que había alterado autopsias para encubrir homicidios a cambio de dinero. En una reunión privada me dijo: si no fuera yo, sería otro. Alguien siempre cobra por callar. Lo más aterrador era su indiferencia. No tenía remordimientos. Solo lo veía como parte de su trabajo. Fue la primera vez que, al mirarlo, sentí que estaba defendiendo a un cómplice directo del mal más puro. Historia 24. Defendí a una mujer acusada de maltrato animal. Ella insistía en que eran calumnias de vecinos exagerados, pero cuando revisé el expediente, había fotos de perros esqueléticos encerrados en su sótano. En una conversación, me confesó que los animales eran solo herramientas para criar más cachorros y venderlos caros. Me impactó lo natural que le parecía la crueldad. En el juicio intentó mostrarse como amante de los animales, pero yo ya había visto lo contrario: una persona incapaz de sentir compasión por nada. Historia 25. Uno de mis clientes más inquietantes fue un empresario del sector inmobiliario. Lo acusaban de desalojos ilegales, y yo debía demostrar que todo estaba dentro de la ley. Pero en sus correos había mensajes riéndose de familias con niños que quedaban en la calle, llamándolos basura reciclable. En la sala del tribunal se mostraba impecable, traje caro y sonrisa amable, pero cada documento que revisaba me revelaba algo peor. Entendí que no defendía a un empresario ambicioso, sino a alguien que disfrutaba destruir vidas con la excusa del negocio. Historia 26. Defendí a un cirujano plástico acusado de negligencia. Él insistía en que sus pacientes lo demandaban solo porque no aceptaban sus propios cuerpos, pero al revisar pruebas, encontré fotografías de operaciones mal hechas que él había archivado con notas sarcásticas como «otro experimento fallido» o «mejor suerte la próxima vez». Cuando lo confronté, me dijo: «La gente me paga por sus inseguridades, yo solo juego con ellas». Ese cinismo me confirmó que estaba frente a alguien que disfrutaba manipular y dañar a quienes confiaban en él. Historia 27. Un día tuve que defender a un joven empresario acusado de estafa piramidal. Su defensa era que todo se trataba de un malentendido financiero, pero al analizar sus correos, encontré cómo llamaba a los inversionistas corderos y asimismo el pastor. Lo perturbador fue que se reía describiendo cómo arruinaba familias enteras y decía: «El dinero huele mejor cuando viene de desesperados». Cada vez que lo escuchaba, entendía más que no era un simple estafador, sino alguien que se alimentaba de la ruina ajena. Historia 28. Representé a un hombre acusado de incendiar un refugio de animales. Juraba que era inocente y que lo estaban confundiendo, pero los investigadores hallaron gasolina en su auto y mensajes en los que se jactaba: «Las llamas purifican,
Los perros no deberían existir. En el juicio intentó mostrarse como amante de los animales, pero ya no pude verlo con los mismos ojos. Lo que más me impactó fue que no lo hacía por dinero ni venganza, simplemente porque le producía placer el sufrimiento. Historia 29. Defendía a una mujer acusada de maltrato a ancianos en una residencia. Ella aseguraba que todo eran calumnias, pero cuando la fiscalía presentó grabaciones, escuché cómo gritaba: "Si no caminan rápido, que se arrastren". En privado, me dijo que los veía como cáscaras vacías que ocupaban espacio. Fue uno de los pocos casos donde me costó seguir con mi papel de abogado, porque cada palabra en su favor me parecía una traición a esas víctimas indefensas. Historia 30. Un cliente mío era un empresario de tecnología acusado de espionaje industrial. Lo pintamos como víctima de competencia desleal, pero en sus servidores ocultos aparecieron grabaciones donde chantajeaba a empleados con secretos personales para que robaran datos. Cuando le pregunté cómo podía dormir tranquilo, me respondió: "El miedo es la herramienta más rentable". Ese día comprendí que no defendía a un innovador perseguido, sino a un depredador corporativo que veía a las personas solo como engranajes reemplazables. Historia 31. Me tocó defender a un hombre acusado de manipular un testamento. Al inicio pensé que era una disputa familiar típica, pero revisando los documentos, encontré que había encerrado a su padre enfermo en casa, aislándolo de sus hermanos, hasta que firmó. Cuando le pregunté si se arrepentía, me dijo: "Se mueren igual. Más vale que la herencia quede en manos útiles". Esa frialdad me dejó claro que estaba defendiendo a alguien capaz de aprovecharse de su propia sangre, sin un ápice de remordimiento. Historia 32. Defendía a un joven acusado de robo a mano armada. Su defensa era que había actuado por necesidad, pero mientras preparábamos el caso, me mostró orgulloso un video grabado por él mismo donde humillaba a sus víctimas después de asaltarlas. No era hambre ni desesperación, era diversión. ¿Viste la cara que puso esa mujer? Fue oro puro, me dijo riéndose. Ese día entendí que la pobreza no era excusa. Estaba frente a alguien que disfrutaba del terror que generaba. Historia 33. Una vez representé a un directivo de una farmacéutica, acusado de ocultar efectos secundarios en un medicamento. Creí que sería un caso de excesiva regulación, pero en su laptop había correos donde admitía que el fármaco provocaba daños irreversibles en niños. Aún así las ventas suben, escribió en uno. Cuando lo enfrenté, me contestó: "Los padres siempre buscan culpables. Yo les vendo esperanza". Nunca había sentido tanto rechazo hacia un cliente. Ese día supe que mi labor podía ser la máscara de un monstruo. Historia 34. Defendía a una mujer acusada de maltratar a su esposo discapacitado. Ella aseguraba que eran inventos para quedarse con la casa, pero en la investigación aparecieron audios donde lo insultaba y lo dejaba sin comida. En privado me confesó: "Si no fuera por mí, ya estaría muerto. Que me aguante". Su frialdad al hablar de alguien indefenso me heló la sangre. En el juicio intentó mostrarse como víctima, pero yo ya había visto lo que realmente era: alguien que usaba la debilidad ajena para sentirse poderosa. Historia 35. Uno de mis clientes más perturbadores fue un influencer acusado de estafa en línea. Él decía ser víctima de envidia, pero al analizar su contenido privado, descubrí mensajes donde se burlaba de sus seguidores. "Si son tan tontos para creerme, merecen perder su dinero", lo decía con una sonrisa desbordante de orgullo. En el tribunal se vendió como un joven carismático incomprendido, mientras yo sabía que en realidad se trataba de alguien que usaba el encanto como arma para devorar a los ingenuos. Historia 36. Defendía a un abogado veterano acusado de encubrir un fraude corporativo. Parecía un caso armado por competencia desleal. Sin embargo, revisando archivos, descubrí que había diseñado contratos con cláusulas ocultas para dejar a cientos de empleados sin indemnización. En una reunión privada, me confesó con orgullo: "Mi verdadero talento es disfrazar la crueldad de legalidad". Fue la primera vez que me sentí frente a un colega convertido en depredador, usando la ley no como escudo, sino como arma para destruir vidas. Historia 37. Un día, me asignaron la defensa de un hombre acusado de secuestrar a su expareja. Él juraba que solo había querido hablar con ella, pero en su computadora encontré un archivo titulado Plan Definitivo, donde detallaba horarios, rutas de escape y hasta el cementerio donde pensaba enterrarlas y... No entendía razones. Cuando le pregunté si estaba loco, me miró con calma y dijo: "El amor verdadero merece sacrificios". Esa mezcla de obsesión y frialdad me hizo comprender que defendía a alguien que estaba muy lejos de ser un simple enamorado confundido. Historia 38.
Representé a un profesor universitario acusado de manipular calificaciones a cambio de favores. Él se presentaba como mentor incomprendido, pero alumnos me entregaron grabaciones en las que exigía obediencia total a cambio de aprobar exámenes. Incluso llevaba un registro de estudiantes a los que arruinó la carrera por negarse. Cuando lo enfrenté, respondió: el conocimiento siempre ha tenido un precio. Su manera de justificar la explotación intelectual me reveló que no era un educador, sino un depredador amparado en un aula. Historia 39. Defendí a un empresario agrícola acusado de contaminación. Él insistía en que cumplía con la ley, pero en documentos internos encontré órdenes para verter desechos tóxicos en ríos cercanos. Lo más impactante fue que tenía mapas donde marcaba comunidades pobres como zonas de sacrificio. Cuando le cuestioné, respondió: ellos no importan, no generan valor. Ese día comprendí que estaba frente a alguien que veía a seres humanos como daños colaterales de sus ganancias. Historia 40. Uno de los casos que más me marcó fue el de una madre acusada de explotación infantil. Ella afirmaba ser víctima de calumnias, pero en la investigación se hallaron contratos falsos y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Descubrí que usaba a sus propios hijos en redes sociales para obtener donaciones, mientras ellos vivían encerrados en condiciones deplorables. En privado me dijo: los niños generan más dinero que cualquier negocio. Esa frase me persigue hasta hoy, porque entendí que no solo defendía a una estafadora, sino a una madre que había convertido a sus hijos en mercancía. Historia 41. Defendí a un empresario hotelero acusado de trata de personas. Su imagen pública era la de un filántropo que invertía en turismo sostenible, pero en los archivos de la policía había contratos falsificados, pasaportes retenidos y grabaciones de mujeres llorando en habitaciones cerradas. Cuando lo enfrenté, con la poca humanidad que me quedaba hacia él, solo dijo: si no lo hago yo, lo hace otro. El dinero no tiene moral. Ese día sentí que la justicia era demasiado lenta para alguien que había convertido el sufrimiento humano en un modelo de negocio. Historia 42. Me tocó defender a un joven influencer acusado de incitar al suicidio de uno de sus seguidores. En público lloraba y decía que lo habían malinterpretado, pero en privado me mostró orgulloso los mensajes de odio que enviaba a adolescentes vulnerables, riéndose de cómo lo idolatraban aun cuando los destruía psicológicamente. Entre más débiles son, más visualizaciones, me dijo. El asco que sentí fue indescriptible. Ahí comprendí que no defendía a un chico descuidado con sus palabras, sino a un depredador digital que jugaba con la mente de menores. Historia 43. Una de las peores experiencias fue defender a un hombre acusado de incendiar un hospital. Alegaba que todo había sido un accidente eléctrico, pero en la investigación descubrimos grabaciones de cámaras de seguridad, él mismo caminando con bidones de gasolina y una sonrisa en la cara. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, contestó: la gente solo valora la salud cuando la pierde. Esa lógica retorcida me marcó. Fue la primera vez que sentí miedo real de un cliente. No buscaba dinero ni venganza, buscaba caos. Historia 44. Representé a una mujer acusada de falsificar donaciones benéficas. Se mostraba como una defensora de causas sociales, siempre con discursos inspiradores, pero al revisar sus cuentas, descubrí que había desviado millones destinados a niños enfermos. En privado, me confesó: las lágrimas de los padres son el mejor marketing. Esa frase la escuché con el corazón helado. Me di cuenta de que no estaba defendiendo a una estafadora común, sino a alguien que había hecho del dolor ajeno un espectáculo rentable. Historia 45. Uno de los casos más turbios fue el de un padre acusado de abuso infantil. Él se presentaba como un hombre estricto pero amoroso. Sin embargo, en la evidencia incautada, había diarios donde escribía con detalle cómo doblegaba la voluntad de sus hijos. Cuando lo enfrenté, me miró con serenidad y dijo: el respeto se gana con miedo, no con amor. Nunca había sentido tanta repulsión por un cliente. Ese día supe que estaba frente a alguien que jamás mereció la palabra padre, y que defenderlo era cargar con la sombra de su monstruosidad. Historia 46. Defendí a un empresario del sector textil acusado de explotación laboral. Su versión era que todo se trataba de una campaña de desprestigio de la competencia, pero al revisar las pruebas, aparecieron fotos de niños trabajando en condiciones inhumanas, con turnos de más de 12 horas. Cuando lo encaré, simplemente dijo: mientras quieran comer, siempre habrá manos pequeñas dispuestas. Ese cinismo me heló la sangre. Me di cuenta de que estaba ayudando a alguien que había convertido la miseria infantil en parte de su cadena de producción. Historia 47. Representé a un político local acusado de desvío de fondos públicos. Durante el juicio, se mostraba como un mártir, víctima de persecución. Sin embargo,
Entre las pruebas apareció un video grabado en una fiesta privada, mesas llenas de comida, alcohol caro y billetes usados como decoración, mientras afuera la gente de su comunidad vivía sin agua potable. En una charla en privado me dijo, el pueblo siempre olvida. El lujo es la verdadera victoria. En ese instante, supe que no defendía a un simple corrupto, sino a un hombre que despreciaba a quienes juró proteger. Historia 48. Me tocó defender a un joven acusado de extorsionar a pequeños comerciantes. Su argumento era que estaba bajo presión de una pandilla más grande, pero revisando las escuchas telefónicas, descubrí que él era el que planeaba los ataques. Incendiaba tiendas si no le pagaban, y después se reía de las víctimas diciendo, ahora aprenderán quién manda aquí. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me respondió con calma, porque puedo, y porque me temen. Nunca había sentido tan claramente que estaba frente a alguien que encontraba placer en el poder destructivo. Historia 49. Una vez tuve como clienta a una mujer acusada de fraude en seguros de salud. Alegaba que era inocente, víctima de malentendidos administrativos, pero en los archivos encontré cómo manipulaba informes médicos para cobrar pólizas por enfermedades inexistentes, dejando a pacientes reales sin acceso a tratamientos. Lo más escalofriante fue escucharla reír mientras decía, las lágrimas de los enfermos no pagan facturas, los seguros sí. Comprendí que había cruzado la línea de abogada a cómplice moral, y esa sensación me persigue hasta hoy. Historia 50. Uno de los casos más inquietantes fue el de un arquitecto acusado de negligencia en una construcción que se derrumbó. Él sostenía que todo era culpa de materiales defectuosos, pero en correos internos se burlaba de los inquilinos, llamándolos ratones que no notarán la diferencia. Admitía haber recortado costos a propósito para quedarse con más ganancias. El colmo fue escuchar que, tras el derrumbe, escribió, una desgracia más siempre se olvida con el tiempo. Esa frialdad me reveló que estaba defendiendo a alguien para quien la vida humana no valía nada frente al dinero.